Bueno, como comunicábamos en la apertura del programa, estamos con la concejala Renata Gilotti. ¿Cómo le va, concejala? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo va, Carlos? Muy bien. ¿Vos? Bueno, me alegra muchísimo estar en contacto contigo, un poco para, conocer en esta noche qué está pasando en la ciudad de Rosario, más allá de lo que todos sabemos, lo de la pandemia, pero hay temas que a vos te preocuparon, que hiciste declaraciones muy fuertes con el tema de la inseguridad y esto de que ya llevamos 151 muertos en tan poco tiempo del año y que uno no ve respuesta por parte de las autoridades, ¿no? Sí, muy preocupada. Estamos en una ola de violencia terrible en la ciudad de Rosario. La verdad que naturalizando una situación que lamentablemente no podemos seguir naturalizando los rosarinos, de haber perdido la libertad de poder salir libremente a la calle, a hacer cualquier cosa. Ya no hay barrio, no hay zona en donde no haya robos, arrebatos violentos. Esto que ocurrió la otra noche en la puerta del Hospital Español de Rosario ha sido terrible. Una persona que estaba esperando que su papá saliera de diálisis y lo mataron para robarle el auto. Estos hechos ocurren a diario en la ciudad de Rosario y la verdad que hay un Estado absolutamente ausente, una inacción del gobierno provincial que no está reaccionando y que nosotros ahí hace tiempo que venimos reclamando las fuerzas de seguridad nacionales y que el gobernador, como no está pudiendo dar respuesta, pida por favor al presidente auxilio y no nos deja a los rosarinos desamparados a esta ola de violencia. Sí, uno ve cuando pasan cosas en otras provincias, más que todo provincia de Buenos Aires, ve que el Estado Nacional rápidamente recurre con fondos, hay inversiones monstruosas y sobre todo, bueno, tráfico, transferencia de fondos para que la seguridad esté, digamos, a la altura de las circunstancias, teniendo en cuenta que Rosario, con todo lo que significa Rosario, por la historia del narcotráfico, por la cantidad, a ver, yo diría que es hasta que es una pandemia, ¿no? Digo, lo que es la cantidad de muertos que tiene, está superando la media nacional en cualquiera de los últimos años. Santa Fe y Rosario puntualmente encabeza estos guarismos, ¿no? De que ya no es que digamos que es una cosa normal, es una pandemia el tema del asesinato, digamos, las muertes. No es normal, no es nuevo, claramente. Nosotros no estamos diciendo que esto es responsabilidad del gobernador Perotti, sino lo que estamos diciendo es que hoy está en la decisión del propio gobernador de sostener al ministro de Seguridad, Saín, que a las claras no está encontrando una solución inmediata para poder paliar esta ola de violencia. Nosotros coincidimos en que hay que hacer una reforma profunda de leyes que vienen siendo muy viejas y que no vienen ayudando a que la policía de la provincia de Santa Fe se modernice. Pero eso es algo que tenemos que ir a discutir a mediano plazo. Hoy, en esta ola tan terrible de violencia que estamos viviendo en Rosario, los rosarinos necesitamos medidas urgentes, necesitamos que haya prevención en las calles. Cuando vemos que una persona se muere, eso es el hecho que sale en la tele por la relevancia que tiene de contar muertos. Pero nosotros los hechos de inseguridad violentos los vivimos todos los días. También está pasando algo que se ve mucho reflejado en las redes, que tiene que ver la cantidad de arrebatos que hay en el centro, en el microcentro, y cómo los propios ciudadanos son los que terminan deteniendo a los delincuentes. Y la impunidad con la que los delincuentes se expresan ante esa situación. Eso también es una marcada definición de la impunidad con la que hoy se está actuando en Rosario y en la provincia de Santa Fe. A ver, Renata, y claramente la política tiene que dar una definición sobre esto. Renata, a ver, la política y la justicia, porque la impunidad de los choros es que cuando lo agarra la policía, saben que lo único que hacen es llevarlo hasta la comisaría, le toman el nombre, La porque puerta encima... giratoria. Pero ¿qué peor que la puerta giratoria? Porque a veces, con hechos concretos, donde por ahí también va a hacer la denuncia la persona que fue afectada, sale primero el choro de la comisaría. Porque el fiscal levanta el teléfono y dice, tomarle los datos, no sabe si esos datos son ciertos porque andan sin documentos, ponen cualquier información. Es una vergüenza lo que está pasando con el tema de los fiscales, es vergonzoso. Es decir, los fiscales dejan en libertad
más rápido a los choros que a la declaración que tiene que tomar, porque encima los policías o quien es el escribiente no sabe escribir, está capaz 2 horas, 3 horas para hacerte una declaración y sale primero el choro. Entonces esa es la impunidad, que sabe que no tiene ningún tipo de consecuencia, acumula causa, y ha pasado en Rosario que el choro, en el mismo turno del mismo fiscal, tuvo 2 veces detenido y 2 veces dejado en libertad. Esto no puede existir más, no puede seguir así. Es una vergüenza lo que está pasando. No puede seguir así y tiene que ver con conceptos, como vos decís, de la justicia, pero yo sigo sosteniendo que la pata principal ahí tiene que ver con la política, porque cuando hay un gesto político y de definición precisa hacia dónde vamos y a quién defendemos, también hay ahí una construcción doctrinaria y judicial sobre esto. Yo soy abogada y cuando estudiaba, y era una joven estudiante de Derecho, allá por el 2002, 2003, estudiaba Derecho Penal, y la verdad que cuando leíamos en profundidad la teoría de Zaffaroni, que era en ese momento un rockstar, te digo, para el derecho, a mí ya me empezaba a hacer ruido. ¿Hacia dónde estamos caminando con esto? Y eso es lo que sucedió en la Argentina y después en la construcción del sistema que tenemos en la ciudad, en la provincia de Santa Fe, con el sistema de justicia. Hubo una buena instancia de pasar de un sistema acusatorio de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio. Era necesaria esa reforma, pero lo que había que trabajar fuertemente también es en esta concepción ideológica. ¿A dónde vamos a ir si vamos a seguir sosteniendo una justicia con esta falta de garantías hacia las víctimas? Renata, hoy el centro de la escena tiene que estar puesta en cómo el proceso judicial hoy acompaña, sostiene y le da respuestas a las víctimas de los delitos, no solamente a los delincuentes. Renata, a ver, hay fiscales que no vienen ni han estudiado o no se han especializado en materia del derecho penal. Algunos vienen que estudiaron familia. Es decir, no se ha buscado especialista. Encima, es verdad. El tema de los fiscales tendría que tener una especie, primero de todo, de formación especial. Antes de ser fiscales, habría que haber una escuela para fiscales, porque se le enseñó a toda esta gente, siempre cuando uno es abogado y cuando está en el área penal, tiene que defender al delincuente contra el Estado. Y acá al revés, el Estado tiene que acusar y ver cómo mete preso a los delincuentes y tratar de dejar que... Fíjate lo que estamos hablando, que estuvimos viendo en estos últimos meses, cómo una red delictiva estaba vinculada con los propios jefes de los fiscales en la provincia. Bueno. Entonces, claramente, acá hay una situación de impunidad que baja, que es el mensaje político. ¿Cuál es el mensaje que damos? Si el jefe de los fiscales de la regional de Rosario es el que es miembro de una asociación ilícita dedicada a delinquir. ¿Cuál es el mensaje que se le da a la sociedad? Y acá vale todo. Entonces, las instituciones se empiezan a degradar, vamos en un camino cada vez más constante de degradación institucional y de impunidad, y esto hace que hoy vivamos en este contexto también de violencia, porque lo que estamos viendo hoy en Rosario, que recrudeció con el proceso de pandemia, es el Estado absolutamente ausente, cómo tenemos un Estado débil y cómo no podemos tener desde la justicia y desde la política las respuestas a las víctimas de esos delitos. Y hoy estamos todos desamparados, mirando para todos los costados cuando salimos a hacer un mandado, cuando vamos a tomar un colectivo, cuando vamos a subirnos a una bicicleta. Hay muchos robos de bicicletas también en la ciudad de Rosario. Hoy estamos en un proceso de paro municipal, de paro de transporte. La verdad que es crítica la situación en la ciudad. Para cerrar, y la inseguridad está a la orden del día, muriéndose personas todos los días. Nos levantamos hoy viendo que anoche hubo otro muerto más. Y nos acostumbramos a contar muertos. Bueno, y la verdad que esa no es la realidad en la que queremos vivir la mayoría de los rosarinos. A ver, Renata, estamos dentro de un bolillero. Un día te toca, ¿viste? Sale, un día te toca. Esto es lo que es preocupante, ¿no? Pero ya que dijiste, estamos de paro. Ahora, ¿es justo el paro de los trabajadores municipales? Ya segunda semana haciendo paro 3 días. ¿No están contemplando la situación que estamos viviendo en pandemia, que es necesaria el funcionamiento a pleno de la municipalidad y sobre todo los sectores públicos de salud, donde también se está resintiendo porque dependen de los municipales? ¿Cómo estás viendo esto? ¿Qué está pasando? ¿Por qué el intendente no asumió un rol más duro con esta situación, teniendo en cuenta de que hoy ya, como jefe de la ciudad,
tendría que estar tomando el toro por las astas y marcando la cancha. Yo sé que todos queremos ganar mejor, pero hay situaciones que uno ve, empresarios que se están cayendo a pedazos, sectores que no han podido abrir las puertas, ni que hablar del turismo, los hoteles. Esta crisis es una crisis que nos está afectando a todos. Y además agregarle a esto que estás diciendo vos, que están en el medio de una conciliación obligatoria, la cual no acataron. Claro. Entonces ahí también tenemos un problema. Es el propio ministro de Trabajo y el propio que le está pidiendo también a los intendentes que en este contexto en donde había una conciliación obligatoria, no acataron esa conciliación y fueron igual al paro. Entonces me parece que hoy los intendentes, y en este caso el intendente de Rosario, va a tener que tomar una decisión firme de si descuenta o no estos días de paro en este contexto que bien vos describiste, es dramático y que claramente la crisis nos atraviesa a todos. Y hoy los empleados municipales estar haciendo 3 días de paro en una tercera semana de paro que vienen haciendo dilatada, pero lo vienen haciendo, primero 48 horas, después 72, ahora otra vez 72 horas de paro, en este contexto tan dramático, en donde la ciudad está desamparada, porque claramente estamos sin transporte, estamos con una crisis de violencia terrible, en el medio de una pandemia y hoy con paro municipal. Entonces, me parece que los dirigentes gremiales de esta ciudad también tendrían que estar a la altura de las circunstancias, entendiendo en la realidad que estamos viviendo. Y el intendente va a tener que ser firme en esto y tomar una decisión nuevamente en desde qué lugar se para y ante quién le da las respuestas que le tienen que dar, que son los ciudadanos, los que los votaron, para que conduzca esta ciudad. A ver, Renata, para ser más elocuente, en el país se hicieron 63 convenios de paritarias, 43 fue para reducir sueldos. 43 para reducir sueldos, solo 20 y pico fueron los que llegaron a un acuerdo en algún aumento con montos fijos o algún porcentaje chico, porque todos entendieron que la situación de pandemia ataca a todos por igual y hay sectores que están realmente muy mal, que no saben si van a poder seguir en el futuro. El caso del transporte, que también ya hay que empezar a revisar si el transporte en la ciudad de Rosario, así como lo conocíamos, va a ser igual. Yo creo que no. La verdad no que va a ser igual. Por eso le digo. Por eso son otras decisiones que también dependen de la decisión política. Lo que vino, a mi punto de vista, a desnudar la pandemia, es un montón de problemas que Rosario ya tenía, que la Argentina ya tenía, claramente, y que la pandemia lo que hizo fue desnudarlo y acelerar los procesos. Ahora, ante esta circunstancia es necesario que los dirigentes políticos tomen decisiones y que pongan en la mesa de negociación cuáles son los puntos importantes. Y en este caso, el intendente se tiene que parar firme pidiéndole a los dirigentes gremiales que es un exceso lo que están haciendo en la ciudad de Rosario, dejando a la ciudad desamparada de salud pública, de control. Acá estamos teniendo problemas también con las picadas. Todas las noches hay picadas en la zona del Scalabrini Ortiz, en donde la semana pasada se murió un chico que corría picada en una moto. Entonces, esto sucede habitualmente. Realmente estamos desamparados. Y este contexto que vos estás diciendo de la pandemia, que está haciendo estragos, va a ser una crisis, te digo yo, profundísima. Cada vez estamos yendo más a una crisis económica e institucional, y hay un montón de sectores, que son los sectores de la economía, que sostienen la economía de un país, porque esto también hay que decirlo, el Estado no es un generador de recursos, los recursos los generan los privados con la actividad privada, y hay un montón de sectores que no están pudiendo trabajar, por supuesto en el contexto de la pandemia, con los cuidados sanitarios, pero hay sectores en la provincia de Santa Fe que hacen del 20 de marzo que no pueden trabajar. Esos sectores están fundidos, literalmente fundidos, y no están teniendo un acompañamiento ni del Estado provincial, ni en este caso del municipio de Rosario. Y en este contexto, también le está diciendo la política a esta gente que está pidiendo a gritos, ayúdennos, con los empleados municipales le responden con un paro municipal, siendo, por supuesto, un montón de personas que quieren cobrar más, porque está bien que reclamen por eso. Ahora, lo que digo, hay un contexto que hay que atender. Y hay un montón de esos empleados municipales que cobran muy bien, como por ejemplo los empleados de la Guardia Urbana Municipal. Entonces, también eso hay que decirlo. Bien, Renata, me gustó charlar contigo, pero tengo justo ya la visita en el piso de uno de los dirigentes de UTA de Santa Fe, que es distinto a UTA Rosario, porque acá
no hubo tantos días de paro, al contrario, no pasaron los 80 y pico de días que tuvieron un paro ustedes allá, acá hubo otra política, vamos a charlar con él, así que te agradezco muchísimo. Me parece muy bien. Agradezco muchísimo este contacto. No, gracias a vos, Carlos, te mando un beso grande.